a los de Instagram. Obviamente esto es Comercio Exterior Siglo XXI y se transmite a través de varias plataformas. La que estábamos solucionando recién es la página en Facebook, Miguel Ponce, pero además está saliendo por AM1010 directamente al estilo radio y en todas las plataformas de AM1010. Lógicamente, aquellos que quieran comunicarse con nosotros en función de los temas que vamos tocando, lo pueden hacer al 4372-2841 y 4372-3061, obviamente siempre Onda Latina, desde donde estamos transmitiendo como hace 10 años ya. Este es nuestro segundo programa del año, recordarán. El primero fue la semana pasada, donde tuvimos a Ricardo Alfonsín, y dijimos en aquel momento, justamente cuando empezábamos el año, que era un año político. Por lo tanto, íbamos a intentar darle más peso también a las presencias políticas para de alguna manera ir avanzando en lo que sería la prognosis de lo que va a ser este año, ir dando los avances del caso, y por lo tanto para el programa de hoy hemos buscado que los elementos centrales que hacen a la temática del programa, más esta característica a la que yo hacía referencia recién de la política, estén contemplados. ¿Y cuáles serían los dos elementos centrales hoy? Obviamente, en términos políticos, está vinculado a el rol que la Unión Cívica Radical está jugando en el debate, ¿no es cierto?, de la actualidad, y así como la vez pasada lo tuvimos a Ricardo Alfonsín, hoy, si todo anda bien, desde Uruguay, Juan Manuel Casela estaría iniciando nuestra segunda hora. Tema, lógicamente, el rol del radicalismo en este 2019, simplemente, qué puede pasar con el gobierno, cómo está mirando el sector progresista de la Unión Cívica Radical, lo que está ocurriendo en el país y lo que puede llegar a ocurrir fundamentalmente cuando las versiones en términos electorales hoy ya prácticamente están abarrotando, si vale la expresión, todas las páginas políticas nacionales. El segundo elemento está vinculado, lógicamente, con el hecho vinculado al comercio exterior y, por lo tanto, a nuestro programa del día de hoy. A las 9 de la noche va a estar llegando a Brasilia el presidente de la Nación, acompañado con la mayor representación de gabinete con la que haya salido hasta ahora del país. Lógicamente, ¿por qué? Porque está visitando en visita oficial, valga la redundancia, a nuestro principal socio comercial. La importancia de la delegación está vinculada a la importancia que tiene Brasil para la Argentina en términos económicos y en términos comerciales. Va acompañado por Dante Sica, por el canciller Jorge Furí, por Duhovne, por Aguad y por Germán Garabano. Fíjense ustedes el amplio espectro, ¿no es cierto? Habitualmente se viaja con el canciller, en el mejor de los casos con el canciller y el ministro de Economía, dependiendo, pero en este caso va un conjunto, ¿no es cierto?, de ministros que tienen mucho peso dentro del propio gabinete y por lo tanto, repito, es la misión, diríamos, más jerarquizada del presidente. Obviamente se encuentran con Bolsonaro, con el que los vínculos vienen como chisporroteados, diríamos, en el barrio desde el primer momento. La noche de la elección, el hombre fuerte de la economía de Brasil dijo que Argentina no era una prioridad. Algo más grave, dijo que el Mercosur no era una prioridad. Posteriormente vinieron los intentos no explícitos, pero sí diplomáticos, del gobierno argentino para que Bolsonaro acompañara a Temer en la visita al G20. Era una buena oportunidad, no lo hizo Bolsonaro, y yo diría que de alguna manera, como respuesta, se dio que el presidente de la Nación no asistió el 1 de enero al acto de asunción presidencial de Bolsonaro. Por lo tanto, la primera vez que se van a encontrar es
esta noche de hoy o mañana directamente, a lo mejor esta noche la recepción en el aeropuerto, ¿no es cierto?, en Brasilia, es por parte del canciller, del nuevo canciller brasilero, y mañana van a funcionar todo el día, finalizando la jornada con un almuerzo, ¿no es cierto?, de gala, lógicamente, y donde habrá una declaración conjunta, muy posiblemente política, con el eje en el tema Venezuela, desde ya. Y por otro lado, durante la mañana se van a estar negociando los temas más importantes. ¿Cómo llegan los dos presidentes? Llegan en una situación absolutamente asimétrica. Bolsonaro recién iniciado, con todas las expectativas que ha generado, con una posibilidad de crecimiento que todo el mundo dice que va a andar este año, digamos, en alrededor de un 3%, o sea, volviendo a potenciarse la economía brasilera, hecho que para nosotros, lógicamente, es importante, y es necesario, y viene bien, mientras que la situación de Argentina y de Macri es absolutamente diferente. Está terminando su mandato o iniciando el último año de su mandato con un nivel de desgaste fuerte, en una situación de dificultad económica donde los horizontes dicen, el Banco Mundial dice que Argentina va a caer 1.7 este año, a diferencia, insisto, de los 3 de crecimiento de Brasil. Algunos pensamos que más, porque esta definición del Banco Mundial es muy optimista, basada básicamente en datos oficiales, donde ustedes saben que hay una lectura de que la actual crisis se representa en una V corta, es decir, en una caída fuerte, pronunciada, pero en un rebote más rápido del que los números y las expectativas lo indicarían. Nosotros estamos pensando en una L grande y larga. Estamos pensando en todo un año de recesión, y que la recuperación recién sería pasado el año 20, o sea, el año que viene sería de dejar de caer, y depende de cómo se hagan las cosas. Cualquiera que diga qué va a ocurrir está chanteando, como diríamos en el barrio, porque la cantidad de variables, no solo nacionales, sino internacionales, que hay alrededor de un pronóstico de esta naturaleza, indican que no se puede arriesgar con certeza qué es lo que va a ocurrir. ¿Por qué es tan importante para Argentina esta visita? Y aquí, lógicamente, como ya dijimos, el tema del vínculo no empezó bien. La misma noche que Guedes dice que Argentina no es prioridad, agrega el Mercosur no es prioridad. ¿Qué implica eso? Eso implica que hay una fuerte, diríamos, run en los ambientes de la región, de que habría una degradación institucional del Mercosur. Del actual estatus de unión aduanera se pasaría a un estatus, yo diría, inferior, que es el de zona de libre comercio. ¿Qué implica esto? Lógicamente Brasil está intentando firmar acuerdos de libre comercio con los países más importantes del mundo. A fin de cuentas, es la 9ª economía mundial, es el 10º país en receptor de inversiones, de inversión externa directa, una situación muy diferente a la Argentina. Entonces es entendible que quiera firmar acuerdos con las principales economías del mundo. Por lo tanto, la flexibilización del Mercosur para ellos tiene nombre y apellido, es decir, bajar a una zona de libre comercio y poder firmar acuerdos de libre comercio con los países con los que tenga interés en hacerlo. A nosotros nos impacta muy fuertemente. ¿Por qué? Porque cada firma de un acuerdo de libre comercio es una amenaza a que las exportaciones argentinas de las empresas argentinas se vean perjudicadas. ¿Por qué? Porque hasta este momento unas 3.000 empresas argentinas están exportando a Brasil y están protegidas por esto que se denomina arancel externo común, que es un arancel alto. Por lo tanto, cuando se dan situaciones de competitividad, por más que no sean las óptimas situaciones de competitividad que nosotros venimos reclamando en términos de la agenda demorada, pero
alguna variación que haya, como puede ser la competitividad cambiaria, eso mejora las posibilidades de exportación de nuestras empresas. Si en cambio Brasil firma un acuerdo de libre comercio con países, para no hacer nombre, de Asia, por ejemplo, esos productos que vengan de Asia van a competir de manera directa con Argentina, ya no con ese arancel externo alto, sino con uno mucho más bajo. Podría llegar hasta ser cero como Argentina, o ser uno bajo que igualmente dificulte la competencia por un problema de escala, simplemente, de costos de escala con los que se produce en Asia, que haría que nuestras exportaciones se vieran fuertemente afectadas. Y cuando estamos hablando de cuáles serían las más afectadas, ustedes fíjense la dificultad. Justamente aquellas exportaciones argentinas que están bajo el escudito del MOI, las manufacturas de origen industrial. ¿Quiénes protagonizan esencialmente las exportaciones de manufacturas de origen industrial? Muchas de las más importantes pequeñas y medianas empresas argentinas. Por lo tanto, estamos hablando aquí de que a esta situación ya dificultosa que se vive, con una recesión, ¿no es cierto?, bruta como la que se está viviendo, posiblemente ya tan impactante como la del 2001-2002, básicamente, como decíamos recién, por la extensión que va a tener, donde ya se empieza a mirar la cara más negra de este proceso, donde la caída del salario real ya ha sido mentada más de una vez en este programa, hemos pasado de ser los primeros en Latinoamérica a estar séptimos, donde la recesión está haciendo estragos, ¿no es cierto?, y donde las pymes argentinas hoy han pasado de un grado de mortalidad diario de unas 11 a casi 30 en este momento. Por eso nos causa tanta indignación lo de Vidal de hace 48 horas, ¿no es cierto?, cuando con Mirta Legrand dijera de que, bueno, muchas de las pequeñas y medianas empresas que están cayendo en realidad son por falta de competitividad y van a tener que resignarse a esa caída, etcétera y demás, como en un momento en el cual nosotros venimos pasando en nuestra calificación de nuestra mirada industrial de industricidio a pymescidio, porque dentro de la industria lo que más está cayendo son las pymes. Ya también empieza a haber despidos en las grandes empresas, ¿no es cierto? Ya lo hemos dicho. Primero fueron la desocupación que se dio en algunas áreas del Estado, lo cual no debe sorprender porque lógicamente era un condicionante del Fondo Monetario. El segundo, lo de las pymes, donde hay un goteo permanente, pero cada vez mayor, como veníamos diciendo, de 11 a casi 30, y ya ahora con algunas empresas grandes que también están en dificultades. Hoy cerró una empresa importante, ya han cerrado algunas plantas de las empresas grandes, el proceso que lógicamente lleva a que haya tenido que haber un acuerdo con los grandes gremios para no tener que echar gente en las terminales automotrices. Ayer hablaba con el amigo Delfino de Córdoba y me contaba la particular situación que se está viviendo en el entramado industrial cordobés. Hace de que nosotros miremos este momento con mucha dificultad y por lo tanto lo que ocurra mañana a la mañana, digamos, el resultado final del viaje presidencial a Brasil es un resultado que no es indiferente para nadie y tiene que darse una posibilidad de que haya algún tipo de acuerdo por el cual, si va a haber modificaciones institucionales dentro del Mercosur como las que ya hablamos, que ninguno se ilusiona de que se vuelva al espíritu Alfonsín Sarney o ni siquiera al de Menem con Fernando Henrique, y mucho menos al de los dos Kirchner con Lula o con Dilma, ¿no es cierto?, en absoluto. Ese Mercosur que conocimos ya ha muerto, pero que por lo menos haya un cronograma de desarrollo de cómo va a ser el nuevo vínculo que no genere un cimbronazo que lógicamente haga generar mayor sufrimiento, ¿no es cierto?, a los sectores vinculados a la producción nacional y en particular a las pymes.
Es en ese marco que vamos seguramente el martes que viene a analizarlo, y va a ser muy útil también la segunda charla que tengamos hoy al respecto, porque vamos a hablar precisamente con un especialista en integración y un especialista en el tema Mercosur, como es ni más ni menos que el maestro Félix Peña. Por lo tanto, digo, el programa de hoy, si todo anduviera bien, estaría dando en el centro de lo que son las preocupaciones de quienes nos siguen. Quienes nos siguen quieren saber qué va a pasar con el año, quienes nos siguen quieren saber qué va a pasar con la política, quienes nos siguen quieren saber qué horizontes pueden avisorarse, y también, esencialmente, qué pasa con el comercio exterior, qué pasa con nuestro principal socio comercial, cómo se modifica esta situación, y si lo que nos espera, como todos sospechamos, es un año más duro, que ese grado de dureza no sea una dureza tan insoportable como la que podría ser, donde en tiempos de crecimiento justamente de Brasil, las posibilidades que se podrían dar para las empresas argentinas, y en particular para las pymes, se vean, yo diría, afectadas, alteradas, cercenadas por un nuevo vínculo entre Argentina y Brasil que no sea el que todos deseamos y el que todos aspiramos. Vamos ya a una cortina y iniciamos directamente la segunda parte, justo a las 14:30, tal cual estaba previsto, con lo que tenemos preparado para la fecha de hoy. Sí, a ver, Claudia. Un pequeño recreo, pero la sorpresa. Adelante, vamos. Tiene que ver con nuestra historia, ¿eh? Se me imagino. Le pedimos a Aníbal que nos introduzca brevemente. Bien, no voy a hablar de la provincia de Buenos Aires, pero sí voy a hablar del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que lo llamamos comúnmente Banco Provincia o BAPRO directamente, y que es el banco más antiguo de Hispanoamérica, emisor del primer billete nacional y uno de los más importantes de la Argentina y de Sudamérica. Un dato para destacar: el Banco Provincia es anterior a la conformación de la República Argentina, no se la llamaba así. Y porque la primera Constitución Nacional data de 1853. ¿Y saben cuándo se empezó a llamar? Hago un paréntesis, ¿no? República Argentina en 1860, en la presidencia de Derqui, porque él había aconsejado que en todo acto, ¿no?, que tuviera que ver con la solemnidad de la historia, bueno, se la llamara República Argentina. Y recién Mitre, en 1860, fue el primer presidente que utilizó Presidencia de la República Argentina. ¿Y en la Constitución del 53 qué aparecía? Aparecía, pero no era algo... Es decir, era optativo. Era optativo, no era algo que estuviera institucionalizado por la nación. 7 años después de la Constitución, recién. Sí, en 1860. En 1860 ya firmemente quedó establecido que era la República Argentina. Buenísimo. Y muy anterior a eso, la constitución del origen del Banco de la provincia de Buenos Aires. Sí, claro, pero ¿por qué le dedicamos la breve historia? Porque un 15 de enero de 1822, o sea, muchísimo antes de la Constitución y de que se llamara la República Argentina, se convocó en Buenos Aires a una reunión de vecinos y se les propuso el proyecto de la creación de un banco. En ese momento era gobernador Martín Rodríguez y Bernardino Rivadavia era el ministro de Gobierno. Y en dicha reunión, que estaba presidida entonces por el ministro de Hacienda Manuel José García, se decidió crear el Banco de Buenos Aires. Aires con Y, ¿no? O con Y, como quiera llamarlo. Está la ortografía de ese momento. Sí. Por entonces también se lo conocía como el Banco de Descuentos, bajo la figura jurídica de sociedad anónima, pero privada. Pero acá empieza el problema. ¿Por qué? Porque 2 años después, el 1 de julio de 1824, el gobierno contrató con la banca Baring, no sé si le suena. Sí, la banca Baring. O sea, contrató, pidió un préstamo. Y aquí empieza nuestro problema, por 1 millón de libras esterlinas. En ese momento era así. Y del cual el banco era el administrador. Perdón, las libras esterlinas inglesas. Claro, sí. No lo pidió, no en dólares, como el FMI, no, en ese momento libras esterlinas, claro, era la moneda, era la moneda fuerte, ¿no? Entonces, Banca Baring, 1 millón de libras esterlinas, presten atención.
15% en concepto de intereses representó 150.000 libras. De ellas, los gestores que armaron el negocio se llevaron 120.000 libras esterlinas en carácter de comisión. Y las 30.000 restantes fueron para Barim. Lo que sería señalado como, ¿saben qué? El origen de la deuda externa argentina, y de ese momento no nos pudimos superar nunca más. Tuvimos el primer banco, ya empezamos a endeudar. Ya nos empezamos a endeudar. Toda una cultura, ¿no? Sí, está en el ADN nuestro. Sí, ya, miren, 1824. En el ADN. El dinero fue recibido por el Banco de Descuentos, no bien llegó el préstamo, ¿no? O sea, es decir, por el Banco de Buenos Aires, que después fue Banco de la Provincia. Para que se lo entregara como créditos a sus clientes, pero con una particularidad. Se ofrecían intereses mucho más bajos de los que pagaba la provincia por ese dinero. O sea, tomaban un crédito a un determinado interés y cuando lo otorgaban el crédito, lo subsidiaban al que tomaba el crédito. Sensacional. Claro, pero fíjense que hay otro dato importante, porque solo llegaron al Río de la Plata en oro, como estaba convenido, el 4% de lo pactado, o sea, 20.678 libras. Y el préstamo había sido por 1.000.000 de libras. Y otro quedó en el camino. Claro, y bueno, quedó en manos ajenas. En particular, este banco, además de haber impreso el primer billete argentino, también fue la primera sociedad anónima constituida en la Argentina. ¿Y quiénes eran los accionistas? Hacendados, militares, clérigos, profesionales, criollos, pero mucho más, ingleses, españoles, franceses y alemanes. O sea, bueno, ahí empezó nuestro destino de deuda. En 1826 se reestructuró y pasó a llamarse recién en 1826 Banco de las Provincias Unidas del Río de la Plata, aunque se lo llamaba Banco Nacional, como para simplificar, bajo el estatus de una sociedad mixta, pero tenía anexada la Casa de Moneda. Claro. Y el 28 de enero de 1826, el Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, mediante una ley firmada por Manuel de Arroyo y Pinedo, que quizá tenga algún parentesco. Sin discusión, seguro que sí. Estaba metido ahí también. Sí. En ese entonces, presidente del Congreso, se establece como reglamento, se establece un reglamento para el establecimiento de ese banco. Antes no tenía un reglamento. Ahora, a partir de ese momento, sí. Y parece un largo recorrido, pero recién estamos en 1826 y la historia, lógicamente, sigue, bastante complicada para nosotros. En 1836, o sea, 10 años después, bajo la administración de la Junta Administradora de Papel Moneda y de la Casa de Moneda Metálica, como se la conocía en ese momento como Casa de la Moneda de la Provincia, se organizó como una entidad mixta bajo gestión estatal, con sección bancaria y también departamento de billetes y monedas. Y en 1856, 20 años después, ya vigente la Constitución Nacional, recordemos que era de 1853, pero todavía no se llamaba República Argentina, piensen que faltan 4 años, se permitió al Banco de la Provincia otorgar créditos con garantía real sobre inmuebles. Y así se convertía en la primera institución bancaria sudamericana en otorgar préstamos hipotecarios. Que Sudamericana. Sí, que todavía lo sigue haciendo. Todavía lo sigue haciendo. Primero en muchas cosas. El Pacto de San José de Flores, que se firmó el 11 de noviembre de 1859, libera al banco, este dato es importante, del pago de todo tipo de impuestos de recaudación nacional. Y el beneficio perdura hasta el día de la fecha. Y por eso es la única entidad bancaria de la Argentina que no grava IVA sobre sus productos y servicios. Fíjense, 1859. O sea, ¿puede haber una ley de entidades financieras que tenga exclusión de uno de los bancos? No sé, es parece que sí. Muy importante. Y la actual denominación, y ahora llegamos, claro, del Banco de la Provincia de Buenos Aires data de 1863. Y la casa matriz de La Plata se incorpora luego, en 1882, después que se fundó la ciudad. O sea, en La Plata no había todavía Banco de la Provincia. No, el central era este. Claro, era este. Y, sigue siendo. Claro. De hecho, los gobernadores vienen y atienden acá y están mucho mejor, con mejores despachos acá que en La Plata. Claro, en La Plata 1882 recién. En la casa central se llama Doctor Arturo Jaureche. Bueno, precisamente de eso quería hablar, porque el 7 de octubre de 1946, ¿quién asume la presidencia?
el doctor Jauretche, Arturo Jauretche, y su gestión fue una de las más importantes de la historia de la institución. No era tonto, Jauretche. Frente a un decreto del gobierno de Juan Domingo Perón, la provincia de Buenos Aires se ve ante el peligro de perder el banco. Entonces, ¿qué hace Jauretche? Por ese entonces era una entidad mixta organizada como sociedad anónima. Y el gobernador provincial, el gobernador provincial, de Domingo Mercante, sí, resuelve estatizar el banco de la provincia. Mediante la compra de los títulos de los... O sea, estamos hablando del 50... No, estamos hablando del 46. 46, al año siguiente de... Claro. Mira vos, Mercante, claro. Claro, en el 46 asume Jauretche. Estaba Perón. La provincia de Buenos Aires corría el riesgo de perder el banco, entonces... Lo nacionaliza. El gobernador Mercante. Claro, Mercante, que era el gobernador, porque Jauretche era el presidente del banco. Claro. Resuelve estatizar el banco mediante la compra de los títulos a los accionistas privados que representaban el 50% del capital emitido. Y de esta manera el Banco Provincia se convirtió en el banco público del Estado bonaerense. Hasta ahora, hasta recién en este momento fue público, porque antes era privado. Mixto. Y era la forma jurídica que tiene hasta hoy, ¿no? Hasta hoy. Y como bien dijiste, es un banco dirigido actualmente para elegir el presidente, y los 8 directores que lo conforman lo tiene que proponer el gobernador con la aprobación del Senado. Y siempre hay representantes de la minoría. Claro, siempre. De la oposición. Sí. Hay un presidente y 8 directores. 8 directores, y lo tiene que aprobar el Senado. Normalmente los directores por la minoría los eligen los opositores al gobierno de turno. El presidente y los directores... El oficialismo. El oficialismo. Claro. Bueno, está en la Casa Central y en la Ciudad de Buenos Aires. Me acuerdo de un presidente que fue importante, Aldo Ferrer. Sí. Hay muchos nombres importantes en esto. Sí. Recién Claudia mencionaba el primero, que fue Manuel José García, pero sería bueno que nombre algunos así, nombres destacados. ¿Y quién no se acuerda de José Martínez de Oz? Pero en 1870, estamos hablando de otra generación. Pero está Amadeo, si pasamos a... Eduardo claro. Le siguió Jorge Sarguini del 2003 a 2005, después tenemos Martín Lustó, no nos podemos olvidar. Guillermo Franco, que era del Partido Federal. Exactamente. Marangoni, Gustavo Marangoni. ¿Y quién está actualmente? Juan Curuchet. Bueno, ese banco tiene una particularidad que le puso mucho énfasis María Eugenia Vidal, que es decir que no es un banco con fines de lucro, sino de fomento, por lo cual otorgas unos descuentos formidables con las tarjetas de crédito y débito. Así es. En los supermercados de Capital Federal y Gran Buenos Aires, que una vez al mes o a veces 2 es del orden del 50% del consumo. O sea que una compra de 6.000 pesos se puede transformar en 3.000. Así es. Es una característica importante esta porque tiene que ver con la historia también del banco. El banco fue planteado en su momento como la herramienta financiera de la producción de la provincia de Buenos Aires. Y ahí se armó lo que se llamaba el FOGABA, el Fondo de Garantía del Banco Provincia, que ayudaba a muchísimas pymes, tenían muchos, articularon ellos una red en muchos de los principales pueblos de la provincia de Buenos Aires, donde estaba el banco, las gremiales empresarias, en una única entidad. Muy interesante cómo trabajaban, cómo articulaban la cosa pública privada a través del banco. Y siempre ha sido un banco muy sólido, ¿no es cierto? Bueno, una breve historia del día, no tan breve hoy. No, muy linda. Muy linda, muy importante. Y sigue dando créditos hipotecarios. Sí, claro. No sé si son mejores que los demás. Damos vuelta a la hoja. Damos vuelta a la hoja, vamos a sus marcas. Sí, señor. Yo me voy a referir a una noticia que se conoció recién el viernes pasado, pero aconteció 2 días antes, el miércoles 9. ¿Qué es? Fue la muerte de Lester Gunderman. Ajá. Yo llegué a conocerlo aquí en Buenos Aires hace unos 20 años. Este es el pionero y para algunos el padre del marketing directo. Bien. Tenía 98 años, próximo a cumplir 99, murió en Nueva York y fue el primero de verdad que usó como expresión marketing directo. Y fíjate vos que curioso, su desaparición se da apenas semanas después
de que su apellido, Gunderman, figurara en la puerta de su agencia, que figuraba ya en la puerta de su agencia del año 58, se convirtiera en nombre de pila de otro apellido célebre de la publicidad en los orígenes del nacimiento de la publicidad moderna, que es Thomson. J. Walter Thomson, el brigadier. ¿Por qué? Porque se funden esas dos agencias, Thomson y Gunderman, ¿no? Ahora, este hombre a mí me impresionó mucho, muy simpático, muy afectuoso, muy trabajador. En los últimos años era presidente emérito, ¿no? Y fundador de Gunderman. Y se había destacado como consultor, profesor universitario, escritor y fotógrafo. Y hay una frase de Mel Edward, que es el CEO global de Gunderman Thomson, que dice: Lester tuvo la curiosidad de un científico, el ojo de un artista, el alma de un creador y el corazón de un emprendedor. Bien, Ahí, muy lindo, está dentro del marco de lo que se llama In Memoriam que hizo la agencia. Y si querés te leo los pasajes, que dice así: recordamos a Lester con cariño y gratitud como el creativo cuyo pensamiento inspiró a modo completamente nuevo de vender productos y servicios y dejó una industria de billones de dólares como legado. El marketing directo originalmente era por correo. Claro. Y este hombre le hizo una utilización así casi científica, podríamos decir. Claro. Por más de 65 años, las ideas, los principios y las soluciones de Lester Gunderman ayudaron a forjar la industria publicitaria moderna. Y su autobiografía, Bain Direct Marketing Advertising Pay, algo así como, yo me atrevo a traducirlo como Ser directo hace rentable la publicidad, es considerada una de las más importantes obras sobre marketing directo. Bien. Su insight sobre el poder del diálogo entre clientes y publicitarios son revividos todos los días a través de Internet. En esta mención también hacen hincapié en algo que en esta columna también se dijo, que Gunderman era jefe honorario de una tribu en África, a la que visitaba con regularidad y ayudaba. Qué bárbaro. Bueno, trabajó siempre, incluso iba todos los días a la agencia, pasado los 90 años. ¿Murió a los cuántos? No, casi 98, casi 99. Tan mal no la pasó. Cumplió pero un tipo que un seguía ciclazo. sacando fotografías, tenía un gran conocimiento artístico, filántropo. Realmente una persona admirable que yo tuve el gusto de conocer cuando visitó Buenos Aires, como te digo, hace poco menos de 20 años. Así que creo que estos primeros minutos ameritan dedicárselo a Lester Gunderman. Hay un comunicado de la Asociación Argentina de Publicidad duro respecto de las prácticas desleales. Bien. ¿Por qué tema? Mira, viste que hay una empresa que se llama Rappi, que son esta Rappi, Pídalo. Yo le iba a tocar este tema porque es uno de los elementos. Cuando hablaba de la desocupación, dije que iba creciendo y que está ocurriendo. Bueno, lo que está pasando ahora es que no se nota tanto porque muchísimos de los echados van a estos y a Uber y Cabify. Claro. Entonces, he tenido, por el tema de mi operación y que todavía no tengo el auto, de tomar mucho Cabify o Uber, y el 80% de los que he tomado tienen 15 días, 20 días, un mes, y te cuentan de qué empresa venían, de qué empresa se echaban. Algunos cerraron su propio negocio, no pudieron seguir, otros tenían su empresita de... Bueno, además en esta... Todo vinculado a la recesión, y todos en este tipo de... Y esto tiene mucho que ver con el sistema de entrega a domicilio, ¿no? Absolutamente. Se ha convertido casi en un uso cotidiano. Y va a ir creciendo. Y va a ir creciendo. Muchos también extranjeros. Sí, colombianos y venezolanos son patadas, mayoritariamente. Y hablan de que va a desaparecer la tienda física común, y que todo va a ser, que yo lo había contado cuando volví de Chile. Sí, quedan para ir a ver algo, pero no hacer las compras. Claro, exactamente. Esta gente de Rappi dijeron, bueno, además de haber descubierto un nuevo modelo de negocio, dice, ¿por qué?
con una relación de dependencia con la gente. Por supuesto. El vehículo lo pone el propio trabajador. Esa suerte de mochila gigante en donde llevan los productos lo tiene que pagar la compra el pibe que la compra el pibe que le distribuye. Y dice, bueno, acá estamos fenómenos, tenemos todo esto con poco costo, poco riesgo y poca inversión. Recién se está armando el sindicato de los trabajadores. Claro, recién está armando el sindicato y bueno, dijimos, ¿qué nos falta? La difusión, la publicidad. Y esta gente rápida dijo, bueno, encontramos el secreto. ¿Y qué consiste en qué? Una convocatoria para que los diseñadores, los creativos, las pequeñas agencias trabajaran para la marca de manera gratuita. Y bueno, también vamos a tener gente que trabaja gratis para nosotros. ¿Y qué se les ocurrió? Con la promesa de un premio, el premio no es malo, son $15.000, dice, bueno, participen todos. Nosotros vamos a subir todas las propuestas, todos los avisos, todas las cosas al sistema de comunicación que tenemos. Y el que sea más efectivo, una vez que conozcamos los resultados, le damos al que gana el premio. Y a los restantes nada. ¿Qué pasa? Dice la Asociación de Agencias de Publicidad, que todavía explica como el 80% de la inversión publicitaria, dice, dado que estas prácticas son absolutamente contrarias a la ética y a la normativa vigente, la asociación... Pero, ¿por qué son? Si es ahora te explico, claro, porque dice, es imprescindible que todos los anunciantes, independientemente de su tamaño y origen, entiendan que el trabajo de los creativos, diseñadores, community manager y cualquier otro especialista tiene un valor y todo profesional al que se le solicita un trabajo debe ser remunerado por ello. Disfrazar, dice, por ignorancia o por astucia de concurso a una situación en la que profesionales trabajan gratis para una empresa que lucra con el fruto de ese trabajo es inadmisible. Pero perdón, ellos no van a elegir el ganador. No es que eligen uno y le pagan. No, ellos utilizan todo. Todas las propuestas, todos los avisos, todos los diseños. Usamos todo, como Internet le posibilita. Internet no tiene límite, no tiene costo, no tiene un montón de cosas, limitaciones que tiene, digamos, otra forma de hacer. Pues todo lo que nos mande lo vamos a utilizar. A uno lo premiamos. Y al que nos resulte más rentable, le damos el premio. Y a lo demás, bueno, muchas gracias. Ese es el motivo del rechazo y del comunicado de la asociación. Ahora sí lo entiendo. Bueno, viste que los chinos llegaron al otro lado de la luna. Pensar que había un long play hermoso. Ah, sí. Estaba con el triángulo ahí. Sí. Bueno, ahora tenemos que Pepsi celebra el Año Nuevo Chino con una emotiva epopeya espacial. Pepsi. Salió en punta Pepsi, ¿no? Y además no solo se refiere a la astronomía, sino que gastó un presupuesto astronómico en un comercial de más de 7 minutos. 7 minutos. Pero es para el mercado chino, en principio. Ya está en internet, pero en chino. Bueno, ¿qué es lo que hizo Pepsi? Dice, vamos a explotar el orgullo que inspira a muchos ciudadanos chinos, claro, el programa espacial, ¿no? Y esto de llegar al otro lado de la luna. El Año Nuevo Chino comienza el 5 de febrero, prontito. El video muestra a un grupo de astronautas que se prepara para todo lo que parece una durísima misión espacial y protagonizan este estreno, que coincide el estreno con la llegada de los chinos a la luna. Buenísimo. Dicen casualidad, cálculo, información, bueno, ahí estaban. Dura 7 minutos, lo dirigió Peter Chang, que a nosotros no nos suena mucho, pero parece que es muy importante, y los actores y actrices también son los más populares de China. China, claro. Pone el foco en 3 astronautas y su familia que no pueden ocultar sus temores. Dicen, volverán, no volverán. E incluso un astronauta, por ejemplo, tiene un chico, un marido, que están pendientes de ese viaje, ¿no? Eso es muy emotivo. El spot pone foco en los familiares de los astronautas que finalmente celebran el éxito con refresco de Pepsi y opíparos banquetes, mientras que los protagonistas de la hazaña tienen que conformarse con alimentos deshidratados envasados en poco apetitosas bolsitas de plástico. Este spot, como yo digo,
ya está en internet, está en YouTube, en chino, pero se puede seguir porque es muy gráfico. No, pero es muy lindo, ¿Sí? es muy emotivo Sí. y tiene incluso la música. Es una epopeya, es una epopeya con la música. 7 minutos. 7 minutos. Mi pregunta es, diríamos, adecuado pasar. Es carísimo. Sí. No, una cosa es local. No te olvides que China tiene la clase media más grande del mundo. Totalmente de acuerdo, pero la pregunta Y no te olvides que el primero que hizo pie en China fue Coca-Cola, Sí, y está peleando pero Pepsi como puede. Pero en este tiempo de toque y me voy, de toco y me voy, una publicidad tan larga, ¿es vista? Sí, en China sí. 7 minutos. Y sí, imagínate, es como si Argentina gana el Mundial del Fútbol y hacen un comercial de 7 minutos donde aparecen los jugadores, los familiares, los goles, los festejos. Yo creo que nosotros lo vemos. No, Un pibe de 30 para abajo. No, si gana el Mundial ahora. Suponete, Sí. yo creo que un pibe de 30 para abajo no. yo no. creo que es Bueno, un, parece es ser un que los- corto más que es una... un corto. Sí, es un corto. claro. Parece ser que los chinos sí. Seguramente. No, que sí. pero- Están festejando pero su sí. primer Mundial espacial. Claro. Pero yo pienso que si la pasan acá en Buenos Aires o en la Argentina, la van a cortar, porque no van a pasar. No, eso sí, pero digo, supongamos que Argentina sale campeón No, del mundo no. y hacen un vídeo de 7 minutos de publicidad. No, ¿Vos ves? No me imagino. Acá somos como más acelerados, pero no sé, vivimos, los pibes, digo. vivimos en un vértigo, acá Pero no claro, podemos estar. claro. Pero igual es muy importante. Sí. Ojo, yo estuve en China, ustedes lo saben, y el sentimiento que hay de, diríamos, pertenencia al centro del mundo. Bueno, China quiere decir centro. claro, y fíjate vos cómo Y se dibujan. la grafía es un rectángulo con una raya que justo pasa por el medio. eso. Claro. Mirá vos. Sí, sí. Eso quiere decir China. Sí, Un sí, rectángulo sí, sí. y una línea Claro. que lo atraviesa Sí, por sí, el sí, medio. sí, sí. Tienen Y él- otra paciencia oriental, otra filosofía, otra manera de pensar el mundo. que yo creo que muy inteligentemente lo han aprovechado, ¿no es cierto?, los regímenes políticos para precisamente alentar. Vos no ves chinos que se rajen, no ves temas separatistas, es más, al contrario, la única separación que tienen, eso de Taiwán, no lo perdonan, dicen que ya va a ser de ellos, el Sí. camino a la recuperación, y en Sí, cualquier sí. momento, vos viste como a nivel orgullo, y yo diría no solo a nivel orgullo, a nivel casi soberbia, le detienen a la heredera Sí, de sí. Huawei En Canadá. en Canadá, a pedido de los Estados Unidos. Sí. ¿Qué hacen? ¿Le van a fusilar a un canadiense? Pusieron un canadiense ayer, sí se supo. Increíble. Pero ese es el primero. Yo creo que hasta que no la larguen van a ir fusilando a un canadiense. Los canadienses están preocupadísimos. Claro, claro. Es muy- Porque además es un problema no canadiense, sino pero claro, es a pedido de Estados sí, Unidos. Claro, los canadienses pagan el precio. El dragón está despertando, Está despertando. y está Sí, avanzando sin a duda. pasos. Viste que hay problemas en muchos medios. Sí, claro. Muy duro un comunicado del sindicato de prensa, viste que hay dos, uno Sí. que es la UTBA y el otro que es el CIPREN, algo así se llama, respecto a lo que entiende como una persecución sindical y discriminatoria de género del Grupo Octubre. El Grupo Octubre es de Santa María, el presidente del Partido Justicialista de la Capital Federal. ¿no? Bien. Por el despido de una delegada de Página 12 de la AM 750. Es muy duro el término, hablando de persecución sindical, persecución de género, es decir, un montón de cosas que tienen como protagonista al diario Página 12 y al su actual propietario, ¿no? Que además anda en dificultades el medio. Santa María, ¿no? Santa María, Sí, sí, señor. efectivamente. Ya hace tiempo que está en dificultades. Sí, Se sí, le sí, pedía sí, la pero ahora, colaboración ya a hay los como una lectores. película interna, ¿no? La delegada se llama Paula Sabatés. Le sacaron el programa que se llama Que vuelvan las ideas, que era un espacio que había comprado el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini en la Sí, AM sí. 750. Claro, Cuando el Centro de la Cultural de la Cooperación se hizo solidario con la empleada, con la periodista, le dije, bueno, una de dos, o acepta que la echemos o le sacamos el espacio. El Centro de la Cooperación dijo, y bueno, sigamos. Mi Dios. No comments. Bueno, señor.
Agrego dos cosas en el último minuto que tenemos. Sí. Acaba de ocurrir un encuentro que ha finalizado hace una hora entre Ricardo Alfonsín, lo leo porque estuvo acá, lo tuvimos la semana pasada, y Miguel Lipstick. Alfonsín pone: muy interesante encuentro con Miguel Lipstick, coincidimos en la necesidad de profundizar los consensos y terminar con la grieta para hacer frente a los desafíos del país. 2 puntos: la inflación, la productividad, el empleo, la recuperación del mercado interno y la modernización social. Con la misma foto, Miguel Lipstick pone: después de reunirme con Ricardo Alfonsín, tengo la certeza, una vez más, de que es posible construir un gran espacio de unidad nacional para volver a poner a la Argentina en el camino del desarrollo con inclusión social. Hay esperanza. ¡Ay, qué Vamos bueno! Ya al intervalo noticioso y publicitario de la radio. Y en nuestra segunda hora de Comercio Exterior Siglo XXI, hoy 15 de enero de el 2019, tenemos en nuestro segundo programa al doctor Juan Manuel Casella, tal cual lo habíamos adelantado. Esperemos que nos esté escuchando bien directamente desde Montevideo. ¿Es así, Casella? Estoy escuchando perfectamente. Buenas tardes. Qué alegría. Estamos aquí Héctor Zavala, Claudia y yo en AM 1010 como siempre. Y quiero empezar, Casella, sin condicionarte, leyéndote 2 tweets que acaban de aparecer hace menos de una hora. Uno, la misma foto, Ricardo Alfonsín con Lipstick. Ricardo Alfonsín dice: muy interesante encuentro con Miguel Lipstick. Coincidimos en la necesidad de profundizar los consensos y terminar con la grieta para hacer frente a los desafíos del país. 2 puntos: la inflación, la productividad, el empleo, la recuperación del mercado interno y la modernización social. Con la misma foto, hace un poquito menos, pone Lipstick: después de reunirme con Ricardo Alfonsín, tengo la certeza, una vez más, que es posible construir un gran espacio de unidad nacional para volver a poner a la Argentina en el camino del desarrollo con inclusión social. Hay esperanza. Te lo traigo como introducción porque esto acaba de ocurrir hoy, hace exactamente hora y media, este encuentro que nosotros no estábamos anoticiados, pero sirve para empezar una charla en un año que claramente va a estar marcado por la política, y como desde hace rato varios de nosotros, vos, él, Ricardo, ¿no es cierto?, etcétera, venimos integrando lo que podría ser el espacio progresista, ¿no es cierto?, de la Unión Cívica Radical, me interesaba una lectura de inicio de año. Empezamos mandándote el mejor de los deseos para este 2019, la primera vez que hablamos al aire, y lógicamente queríamos una mirada tuya hacia adelante de cómo estás mirando esta actualidad y lo que va a ocurrir en el año, o lo que puede llegar a ocurrir en el año. Bueno, en primer lugar coincido con el planteo general. Es decir, creo que efectivamente la Argentina necesita buscar las coincidencias mínimas que permitan afrontar con potencia política aumentada, incrementada, los graves problemas que estamos afrontando en el campo político, en el campo social, en el campo económico. Me parece que la idea de plantear criterios comunes, aquello que se denomina genéricamente políticas de Estado, constituye un objetivo absolutamente compartible. Me parece que tanto Lipstick como Alfonsín tienen razón cuando invocan esa necesidad. Creo, por otra parte, que la brecha, tal como la entendemos, la confrontación cerrada, la confrontación absoluta entre propuestas políticas distintas, no beneficia a la Argentina, no beneficia a ninguna sociedad, pero particularmente en este momento no beneficia a la Argentina porque permite y no permite alcanzar esas coincidencias mínimas que estamos buscando, que debemos buscar. Creo que el año electoral no es el mejor momento para la convocatoria, digamos así, porque por supuesto la competencia electoral requiere diferenciarse, ¿no? Claro. Pero me parece que más allá de
la circunstancia electoral que tenemos que afrontar, es obvio que debemos insistir en las siguientes ideas. En primer lugar, la sociedad argentina debe modernizar sus estructuras. Bien. Eso implica adoptar un pensamiento progresista que esté colmado de dos valores centrales: por un lado la libertad, por el otro lado la justicia social. Bien. En el sentido de terminar con la desigualdad, terminar con el criterio discriminatorio en materia ideológica, terminar con la búsqueda de ventajas comparativas fundadas en la confrontación. Bien. Y en segundo lugar, creo que el pensamiento progresista también debe extenderse a la modernización del aparato general de la nación. Modernizar la estructura social argentina, devolviéndole igualdad, modernizar el aparato educativo argentino, buscando dotarlo de aquel concepto de modernidad que nos permita afrontar los enormes cambios que no debemos esperar, que ya estamos protagonizando y que van a afectar enormemente el ámbito laboral. Y en tercer lugar, creo que también en el plano estrictamente político, una propuesta progresista requiere necesariamente convocar a los mejores, convocar a los que tengan capacidad de pensamiento, convocar a los que puedan aportar para diseñar políticas conjuntas que nos permitan salir de la emergencia. Bien. Casela, vos has estado muchas veces en este micrófono y has sido... Te estoy escuchando mal, Miguel. A ver, ¿ahora? ¿Ahora? Ahora mejor, sí. Bien. Vos has estado muchas veces en este programa, muchas veces has salido por estos micrófonos, siempre con una posición, yo diría desde las etapas de la presidencia de Corral, en la presidencia del Comité Nacional hasta la actualidad, muy crítica hacia la conducción partidaria y hacia las formas con que el partido ha protagonizado toda esta etapa. En las últimas horas ha habido una reunión en las vacaciones, ¿no es cierto?, en el lugar donde vacacionó el presidente de la Nación, de precisamente él, junto con Rodríguez Larreta, recibiendo a Cornejo y a Morales. Han trascendido algunas cosas, no muchas, vinculadas a la posición del radicalismo en relación al desdoblamiento de las elecciones. Me gustaría una semblanza tuya al respecto. Bueno, en primer lugar tengo que repetir la crítica que hice habitualmente a la conducción partidaria. Me parece que la conducción partidaria está en una actitud táctica que no tiene ninguna profundidad, que no preserva los valores esenciales del partido. Lamento que el radicalismo se caracterice en este momento por una conducción pragmática que no tiene en cuenta los conceptos, los contenidos. Eso sigue subsistiendo. En segundo lugar, creo que la táctica electoral es una cuestión de segundo orden cuando existe problemas tan graves como los que estamos teniendo. Sí, claro. Yo, por supuesto, advierto que al presidente de la República no le debe gustar que los gobernadores pretendan separar las elecciones nacionales de las provinciales, porque obviamente esto puede debilitar su propia votación. Pero digo que al mismo tiempo percibo que los dirigentes radicales que tratan de hacer un seguidismo cerrado de la conducción nacional presidencial se encuentran con sorpresas que realmente nos deben llamar la atención. Por ejemplo, la posibilidad de la existencia de un candidato en Mendoza que se enfrente con el candidato radical. Absolutamente. El candidato del PRO que se enfrente con el candidato radical. O hace horas el ninguneo al candidato radical en Santa Cruz. Claro. Muy delicado, además. Bueno, me parece que por lo tanto hoy estos episodios ponen en evidencia que la debilidad estructural de la conducción radical compromete seriamente los intereses legítimos del partido. Sí, correctísimo. En estos momentos, hablando del presidente de la Nación, es muy posible que esté pasando sobre los cielos por los que vos estás rumbo a Brasil. Estaría llegando en un rato a Brasil acompañado por una nutrida
delegación de los principales ministros. Obviamente, como yo decía en mi editorial, Brasil es nuestro principal socio comercial, así que esto es entendible. Pero como este tema ya lo tocamos, me interesa más una mirada tuya en relación a que se va a encontrar el presidente con Bolsonaro. Y acá en Argentina, vos estás afuera, pero estás absolutamente al tanto, se está hablando de la bolsonarización, tanto del gobierno, con algunos de los últimos anuncios vinculados a seguridad, como fundamentalmente algunos de los actores que no están en el gobierno. Y voy desde Olmedo a Pichetto, pasando por quien se te ocurra. Hasta por el propio Santilli, ¿no es cierto?, vicejefe de gobierno de la ciudad, que ayer estuvo en alguno de los programas de la noche. ¿Cómo estás mirando este proceso en Latinoamérica con la incorporación y el protagonismo de las iglesias pentecostales, etcétera, que inclusive han llevado a que en una de las provincias donde estuvo instalado el presidente, en Neuquén, se dé el enfrentamiento entre el Pechi Quiroga, candidato casi oficialista, llevando de candidato de vice a alguien de la iglesia evangélica, contra otra lista apoyada por el Papa, donde va un piquetero de Cutralcó acompañado de un lonco, o sea, un jefe mapuche, y con la bendición de el chico Grabois en nombre de la Iglesia Católica, donde pareciera que hubiera enfrentamiento ya de la iglesia, de las iglesias en el terreno de la política. ¿Cómo estás mirando todo esto, Casella? Bueno, primero, el triunfo de Bolsonaro seguramente tiene repercusiones del tipo que vos estás describiendo. Uh-huh. Porque ha sido un triunfo espectacular desde el punto de vista estrictamente electoral. Sí, claro. Obviamente el personaje es riesgoso, uh-huh, en el sentido de que ha manifestado durante la campaña tendencias autoritarias y discriminatorias que de ninguna manera son compatibles con un modelo auténticamente democrático. Ahora Bolsonaro es el presidente de Brasil y vamos a ver cuál es su acción concreta en el plano político institucional. Uh-huh. Pero de cualquier manera, digo, era esperable que un mensaje como el de Bolsonaro, con la eficiencia electoral, sí, que tuvo en su país, tuviera como respuesta una imitación local. Uh-huh. No solamente local, creo que es una imitación que puede extenderse por el resto de Latinoamérica. Uh-huh. Esto está vinculado también con un triunfo electoral tan espectacular como el de Bolsonaro, que fue el que protagonizó Trump hace 2 años en Estados Unidos, con una visión política bastante parecida a la de Bolsonaro. Uh-huh. De manera que ahí eso era perfectamente aguardable. Segundo, más allá de que sea aguardable, no podemos negar los contenidos negativos que tienen estas posiciones, yeah, que apuntan a un problema real, notorio, efectivo y existente, que es la inseguridad en los países de Sudamérica. Así es. La inseguridad afecta al hombre común. La inseguridad afecta la calidad de vida, especialmente de los sectores de menores ingresos, que son los que más riesgos corren concretamente. Uh-huh. Y entonces la inseguridad se convierte en una especie de telón de fondo, donde la figura de Bolsonaro y la política de Bolsonaro aparecen como imitables. Uh-huh. Y de ahí viene el hecho que vos me destacás, de que desde el gobierno nacional, pero también desde sectores claramente opositores al gobierno nacional, aparezcan respuestas más o menos parecidas, como por ejemplo la disminución de la edad de la imputabilidad de los menores. Uh-huh. Yo creo que esto hay que ser extraordinariamente cuidadoso con esta tendencia a responder al problema de la inseguridad con medidas de represión indiscriminada. Claro. Creo que el tema de los menores, de la disminución de la edad de los menores es absolutamente inconducente. Uh-huh. Las soluciones para esos tipos de problemas de otra naturaleza, no simplemente en el problema de modificación de la edad de imputabilidad. Uh-huh. Y por lo tanto yo me opongo a ese planteo. Creo que es insuficiente y que es poco profundo en su análisis. Creo, por otra parte, que la Iglesia Católica, el Papa concretamente, es un tema que habría que discutir con mucho cuidado. Uh-huh. para evitar las equivocaciones. Uno puede dar la sensación de una actitud anticlerical cuando no es eso lo que nosotros estamos sintiendo. Bien. El Papa debe estar legítimamente preocupado por el avance de los grupos evangélicos, de las corrientes evangélicas o pentecostales en Latinoamérica. Me dicen, leí por ahí,
que en Centroamérica, por ejemplo, las iglesias pentecostales agrupan alrededor del 40% de la población en este momento. Así es. Por lo tanto, hay un riesgo cierto de disminución de la influencia de la Iglesia Católica. Sí, sí. Me parece que me parece que además de eso, en el caso específico del Papa Francisco, hay un antecedente de militancia política personal. El Papa es peronista y fue militante de Guardia de Hierro, de manera que actúa como Francisco en Roma, pero acá aparece es Jorge Bergoglio, militante de Guardia de Hierro. Así es. Creo que una mezcla entre la propuesta religiosa y la competencia política siempre es peligrosa. Siempre es peligrosa, porque tiende a agudizar los fundamentalismos, a darle al conflicto político una dimensión que no tiene que tener. De manera que ahí hay que tener mucho cuidado. Y creo que además la influencia de los grupos evangélicos debe ser medida también con precaución, porque no se sabe bien quiénes son los que conducen ese proceso. Así es. Bien, Casella, tocamos en el editorial... Otra vez te escucho bajo. Tocamos en el editorial el tema Brasil, la importancia que tiene el tema Brasil, etcétera y demás, en términos Mercosur. Vos estás en otro de los países del Mercosur, estás en Uruguay, y ya llevas alguna semanita ahí. Hoy se ha conocido una muy baja nivel de adhesión que está teniendo el gobierno de Tabaré. ¿Cómo estás mirando brevemente el panorama político uruguayo de cara a que tienen por primera vez en la historia elecciones presidenciales el mismo día que nosotros? Bueno, yo quiero mucho el Uruguay. Sí, lo sé. Sos el mayor uruguayólogo que conozco. Sí, yo quiero mucho el Uruguay. Yo fui embajador acá, ya sé, pero no se trata de eso. Mi afecto por los uruguayos es de larga data, porque los conozco bien, los frecuento. Tengo un gran respeto por sus políticos, que en general son hombres más cultos, hombres y mujeres, por supuesto. Supongo irás a ver a River esta noche allí con Nacional. Más cultos y más lectores que la generación política argentina actual. Así es. Por lo tanto, están nutridos de conocimientos que nosotros hemos despreciado en los últimos años. Parto de esa base, parto de mi afecto y mi respeto por el pueblo y por la política uruguaya. Además es un pueblo muy cívico, muy civil, muy apegado a la norma democrática. Absolutamente. Pero ¿qué pasa? Me da la impresión de que ahora tienen un problema. El problema consiste en que el Frente Amplio se está agotando, pero también se está agotando la política uruguaya en general por falta de renovación. Tremendo. Fíjense, Tabaré Vázquez es un hombre que ahora tiene 79 años, es la segunda presidencia que desempeña, pero cuando hablamos de la elección que se van a producir en el futuro inmediato, estamos percibiendo la posibilidad de candidaturas de Julio María Sanguinetti, por ejemplo, y en el Frente Amplio todavía se sigue mencionando a Mujica como posible candidato. Son hombres todos de alrededor de 80 años. Sí, claro. Con el absoluto respeto que le tengo a Sanguinetti, claro, que es un hombre que fue un muy buen presidente en 2 oportunidades, que es un auténtico demócrata y que además es un hombre muy culto. Digo, me parece que tendríamos que... Uruguay padece el proceso de envejecimiento de su clase dirigente. Claro. Las figuras políticas renovadas que hay, por ejemplo la calle Pou, también provienen de una vieja militancia política familiar, de manera que en el caso de la calle Pou están enganchados con una trayectoria familiar que les da cierta vetustez. Así es. Me parece que la política uruguaya necesita renovación. Me parece que el Frente Amplio se está poniendo de mal humor, por lo que leo en los diarios actualmente, ante la posibilidad de perder las elecciones, cosa que no imaginaban hasta hace poco tiempo atrás. Pero me parece que están padeciendo un proceso de envejecimiento que los perjudica. Y no se ve renovación inmediata, por lo menos no a nivel candidaturas, ¿no? No se ve a nivel de candidaturas. Apareció
en el proceso político anterior Pedro Bordaberry. Sí, claro, sí. Que fue una aparición importante. Sí. Que es un hombre, me parece que apreciable. También otro... que en este momento parece haberse dedicado a otra cosa, porque es el presidente de la Asociación del Fútbol del Uruguay. Claro, pero además también otro heredero de apellido, ¿no? Igual que Lacalle. Exactamente, es otro heredero de... Claro. En el caso de Bordaberry yo debo decir que siempre actuó con gran hidalguía con relación a su apellido, porque vos sabés que el padre de Bordaberry fue uno de los actores de la caída de la democracia uruguaya. Claro, ¿no? Y además generó una figura que se hablaba internacionalmente de la bordaberrización de la política, ¿no? Y sin embargo Pedro Bordaberry ha defendido a su padre con toda dignidad, sin manifestar ninguna coincidencia con la política que desarrolló. Obviamente. Por último, Casella, también sos un especialista de la política internacional y seguís lo que pasa particularmente en los Estados Unidos. Te hemos escuchado más de una vez ser muy crítico del proceso de Trump, pero muy objetivo. En estos momentos hay dos hechos que están como generando un cimbronazo, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos. Uno fue que en la cadena más amiga, que es del presidente, ¿no es cierto?, que es Fox, de las pocas que le quedan, en el último reportaje así notorio, un periodista de los más destacados de esa cadena le pregunta al presidente de los Estados Unidos si ha trabajado o sigue trabajando para Rusia. Y el segundo elemento es que, como para reaccionar y a lo mejor tratar de eclipsar esa situación luego de que, claro, pasar un mal momento, se habla de un inminente ataque de los Estados Unidos a Irán a partir de un pedido que hace el presidente al Pentágono de que le hagan llegar de manera urgente todos los planes de intervención que tengan planificados para Irán. Bueno, yo sinceramente nunca pensé que una democracia consolidada como era la democracia norteamericana podía terminar en manos de un personaje como Trump, fundamentalmente por su enorme imprevisibilidad, por su ignorancia sobre la realidad política internacional, por su proclividad para mezclar las decisiones políticas con instintos personales, tendencias personales, y además incluso con negocios familiares. De manera que no puedo dejar de manifestar mi profunda alarma, primero por el hecho de que Trump llegara a la presidencia de Estados Unidos con el voto popular. Así es. Y en segundo lugar, por el riesgo que significa la presencia de Trump en la presidencia de Estados Unidos. Estas dos circunstancias que vos acabas de mencionar, la acusación de tener complicidad y favorecer los intereses de Rusia, acusación efectuada al presidente de Estados Unidos, es realmente insólita, extraordinariamente insólita, porque puede tener cierto grado de verosimilitud. Eso es lo insólito. Lo hace insólita, claro, ¿cierto? Claro. En segundo lugar, el hecho de que la reacción de Trump sea la típica reacción beligerante del que quiere tapar con una guerra los defectos de su política general, es de una peligrosidad para la paz internacional que no hace falta mencionarla, se define por sí misma. Por lo tanto, allí hay que tener mucho cuidado. Ojo al pomo. Quiero decir lo siguiente: la democracia norteamericana, Estados Unidos ha sido el país que en los últimos 200 años mantuvo impecablemente un modelo democrático, aún en los peores momentos de su historia, durante 2 guerras mundiales, por ejemplo, aún durante la derrota en Vietnam. Así es. Y sin embargo, ahora el pueblo norteamericano decide votar a esta figura tan enormemente controvertible, que tiene incluso rasgos payasescos. Algo está pasando con la democracia en el mundo, porque eso se da simultáneamente con Bolsonaro en Brasil, con los grupos de derecha en Francia, en Italia, en España, en Hungría, en Polonia. Es decir, acá está la democracia liberal. La democracia liberal en el plano político está viviendo una crisis existencial que nos pone frente a altos riesgos en la convivencia internacional.
Totalmente de acuerdo. Casela, hemos hecho un paneo de lo nacional, lo regional y lo internacional que nos deja muy satisfecho y creo que como inicio de año es más que suficiente. Te agradecemos. Te agradezco mucho, Miguel. Te agradecemos infinitamente. Un abrazo, Zavala. Un abrazo. Y nos estamos viendo a tu retorno. Un gran abrazo. Gracias. Chao. Amigos, ustedes lo escuchaban, el doctor Juan Manuel Casela, directamente desde Montevideo, en un excelente análisis, diríamos, a los que nos tiene acostumbrados, por supuesto, no solo de los temas nacionales que eran los que nos convocaban para llamarlo hoy, sino además aprovechar estas circunstancias y estos conocimientos que él tiene, tanto del país donde él está ahora, ¿no es cierto?, como de una mirada global internacionalmente. Vamos ya a un pequeño intervalo musical y buscamos la última comunicación prometida en la tarde de hoy. Obviamente hoy es el tema, ¿no es cierto? Le decíamos recién a Casela que es muy posible que en estos momentos el presidente de la Nación esté pasando por sobre cielo uruguayo rumbo a Brasilia, y lógicamente lo que está en debate, lo que está sobre la mesa es la temática Mercosur, ¿no es cierto? El vínculo argentino-brasilero y la temática Mercosur. Lógicamente nosotros buscamos tratar de que la temática esta tenga como interlocutor a quienes más conocen del tema. En este sentido, yo diría que la figura de Félix Peña para nosotros es señera. No casualmente los denominamos en el ambiente el maestro. Nos ha enviado, y por eso el intento de comunicarnos con él, nos ha enviado un trabajo mensual que le manda su famoso newsletter, que esta vez lo titula Credibilidad y Eficacia. Está llamándome él. Acá tengo justo un llamado de Félix Peña, vamos a ver si podemos, extrañamente, está llamando. Félix, vamos por el fijo, ¿sí? Estás en un auto, entonces salimos al celular. Salimos al celular. Entonces te hacemos llamar ahora al celular, por favor. Cortá vos cortá. Llámalo al celular. Cortá, Claudia. Sí, acaba de llamarnos Félix, justamente a él me estaba refiriendo, que se alargó un almuerzo y entonces pide salir por el celular. Lo estamos llamando en estos momentos a ver si logramos tener esta comunicación. Ahí está, a ver ahora Félix. ¿Cómo te va? Qué alegría escuchar, perdona que te molestemos, pero hoy es un día muy particular donde se juntan dos hechos. En estos momentos el presidente de la Nación y gran parte de su gabinete está volando rumbo a Brasilia para seguramente durante el día de mañana tener la más importante reunión internacional, diríamos, después del G20, ¿no es cierto? Y luego que asumiera Bolsonaro en su primer encuentro con el presidente. Y justo vos nos has enviado un brillante trabajo, tu famoso newsletter, ¿no es cierto?, mensual, que el título es Credibilidad y Eficacia del Mercosur, y donde señalás como subtítulo algunas insuficiencias metodológicas que inciden en la calidad de su trayectoria. Justamente lo que va a estar sobre la mesa es el futuro del Mercosur a partir, ¿no es cierto?, de los dichos que conocemos de Guedes por un lado y de lo que el propio gobierno de Brasil pueda llegar a plantear en relación, ¿no es cierto?, a esto que algunos denominan la flexibilidad de la nueva etapa que debiera pasar en el Mercosur. Contanos tu mirada, cómo estas cuestiones se asocian y lo bien que viene tu trabajo en relación a este tema. Lo importante es de que mañana sí. Se van a juntar los dos presidentes, el nuevo presidente del Brasil y el presidente de Argentina. Correcto. Y que van a muy probablemente constatar de que no hay razón para que no trabajemos juntos como hemos venido trabajando juntos en los últimos años. Sí, señor. Que eventualmente lo que puede ser necesario es renovar
la metodología del trabajo conjunto. Bien. Y eso implica reconocer de que sí nos conviene seguir trabajando juntos con nuestros socios Uruguay y Paraguay, pero que la experiencia indique y los cambios que se están produciendo en el plano internacional indican de que es necesario renovar métodos de trabajo. Renovar métodos no implica de ninguna manera, en mi opinión, y eso es lo que señalo en ese artículo, tener que modificar tratados, porque eso es muy complicado, eso hay que pasar por Congreso, eso lleva tiempo. Renovar métodos significa utilizar lo mejor posible los tratados existentes. Perfecto. A efectos de adaptar la forma de trabajo conjunto, no a lo que podemos tener como planteamientos de teorías o de dogmas, sino a aquello que nos conviene como países a la luz de las realidades que estamos enfrentando en el mundo y en la región, desarrollar como trabajo conjunto. En ese sentido, visualizo lo de mañana como un primer paso. Un primer paso que abra la puerta a un ejercicio de discusión, conversación, incluso con nuestros socios, para adaptar algunos de los métodos de trabajo a las nuevas realidades que estamos enfrentando, para darle al Mercosur mayor credibilidad y eficacia, que es lo que en definitiva se necesita. Bien. Félix, vos planteás en la esencia de tu trabajo 3 cuestiones. La primera referida a las metodologías de apertura de los mercados, de ambos respectivos, ¿no es cierto?, con su incidencia en las negociaciones comerciales internacionales. La segunda es la metodología institucional que se aplica para la adopción de decisiones conjuntas que también inciden en el desarrollo de esta agenda de negociaciones comerciales con otros países. Y la tercera se refiere a la metodología que se emplea para asegurar que el proceso de integración esté basado y por ende orientado en reglas de juegos comunes. Amplíanos, si podés, estos conceptos. Yo empezaría por lo primero, que creo que es lo más importante y donde hay más demanda en este momento. Claro. Que es este tema que se ha manejado mucho, a veces se maneja de forma un poquito, bueno, digamos, quizás incluso ligera. Sí, superficial. Es saber si es superficial, si lo nuestro tiene que ser una unión aduanera o una zona de libre comercio. Correcto. Eso evoca inmediatamente la pregunta que uno haría si uno fuera un estudiante y el profesor está diciendo tienes que hacer una unión aduanera o una zona de libre comercio, y tú le preguntarías como estudiante a ese profesor qué significa unión aduanera y qué significa libre comercio. Eso probablemente te va a dar una respuesta de lo que la teoría dice que debe ser una unión aduanera o una zona de libre comercio. Ese tipo de escenario no se puede dar en una reunión como la de mañana. Claro. En una reunión como la de mañana, cuando se dice que hay que cambiar cosas en términos de arancel y demás, la pregunta va a ser, ¿pero puedo hacer esto sin cambiar el tratado? Y si la pregunta tiene una respuesta de tipo, no, tienes que cambiar el tratado, muy probablemente se va a decir, bueno, pero eso lleva tiempo y eso no tengo garantía que se va a lograr. ¿Por qué no buscamos fórmulas bien prácticas para poder llamar adelante lo que es lo que dice el tratado? El tratado lo único que dice es de que tienes que tener un arancel externo común. Claro. Y en segundo lugar, y esto es clave, en términos no técnicos, yo te diría que lo segundo que dice es toma y daca. ¿Qué quiere decir esto? Es reciprocidad de derechos y obligaciones. Si tú quieres gozar del arancel cero en mi país, tú tienes que cumplir aquello que hemos pactado para poder tener arancel cero entre nosotros. Y es ahí donde entonces el tema de arancel externo común tiene importancia. ¿Qué es un arancel externo común? Bueno, los teóricos pueden discutir siglos de esto, los prácticos, sean empresarios, sean políticos, tienen que decir, bueno, ¿cuáles son las normas que me obligan a lo que debe ser aquello que llamamos una unión aduanera? Y por suerte, Miguel, hoy en día la única fuente de respuesta jurídica a esas preguntas es el acuerdo de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, que es tremendamente flexible en sus interpretaciones, por ejemplo el artículo 24 del GATT,
y que incluso el país que inventó todo esto, el sistema de comercio multilateral que es Estados Unidos, hoy está cuestionando seriamente algunas de esas reglas. Por lo tanto, concreto, respecto al primer punto, hay mucho margen de acción a condición que unos y otros, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, tengamos claro, y es eso lo que debemos discutir, qué es lo que queremos y qué es lo que podemos. Y no hacer un debate teórico o académico sobre lo que debe ser una unión aduanera o una zona de libre comercio, ni menos quedar prisioneros de conceptos muy abstractos como unión aduanera perfecta o imperfecta. Sí, claro. Es como si empezara a discutir si vamos a tener un sistema democrático y la gente empieza a preguntar, bueno, pero va a ser democracia perfecta o imperfecta, y bueno, en la vida no hay nada nunca, ni perfecto ni imperfecto, es lo que se puede. Claro. ¿Podés ampliar el segundo de los conceptos? El segundo de los conceptos es vinculado a la integración, que es lo tuyo encima. Estás trabajando entre 4 países como los nuestros, claro. Lo mismo puede ser el caso de la Unión Europea y demás. No estás trabajando para que los países dejen de ser países soberanos. Ahí está. Estás trabajando para que podamos avanzar juntos en objetivos que son comunes. Y eso quiere decir que, por lo tanto, las reglas de juego son fundamentales. Claro. Las reglas de juego hay que pactarlas conforme a lo que querés y lo que podés. Bien. Y las reglas de juego tienen que permitirte que no quede expuesto un proceso de integración a la voluntad del más grande solamente, claro, sino que de alguna manera todo el mundo participe en el debate sobre qué reglas de juego se pueden acordar de común acuerdo. Yo diría, para ponerlo de vuelta en lenguaje bien simple, Miguel, que es lo mismo que si vas a jugar al fútbol y te pones a discutir cuáles son las reglas del juego para jugar al fútbol, claro, y si vas a tener árbitro o no vas a tener árbitro, y bueno, pero eso no te lo tolera ni un chico en un debate en un colegio sobre cómo jugar al fútbol. Correcto. Y mucho menos lo tolerarías en una hora antes de jugar una copa de regional latinoamericana, sí, claro, por ejemplo en el Maracaná con Brasil. No, ese tipo de discusión son para teóricas, no para la práctica. Correcto. Finalmente, de la tercera, ¿querés agregar algo? La de la importancia política del proceso de generación y aplicación de reglas de juego, que no quede expuesto a la voluntad de los países. Tiene que ver con lo que era la otra condición de que sean reglas que efectivamente penetren en la realidad, que sean prácticas, que sean claro, valiosas para los países. Por lo tanto, para ponerlo en lenguaje bien simple, no estamos haciendo entre Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay un proceso de integración del libro de texto, ¿verdad?, de lo que debe ser, ¿verdad?, sino que tenemos que hacer algo que sea acorde a nuestros intereses, que sea acorde a nuestras posibilidades y que de alguna manera sujete la voluntad de todos a la voluntad de todos. Es decir, que no quede uno expuesto a la voluntad del mayor, del claro, más grande, del claro, más poderoso. Claro. Esto es válido para el Mercosur, pero es válido también para otros acuerdos como puede ser el de la Organización Mundial del Comercio entre 165 países. No es fácil, pero es lo que hay que hacer. No te voy a pedir infidencias, pero sí una valoración. ¿Vos creés que estos 3 elementos van a ser tenidos en cuenta en los negociadores argentinos en esta oportunidad? ¿Ves que esto va a estar sobre la mesa en la reunión de mañana a la mañana? Bueno, yo tengo la impresión que no podría no estar. La primera cuestión es evidente, leyendo los diarios nomás, de que está muy presente. Lo que no sé si todo el mundo tiene claro, y es bueno dejarlo claro, y por eso me preocupa que quede claro, que para poder sacar del medio lo que se llama el arancel externo común y poder negociar cada país por las suyas con otros países, tienes que modificar el tratado. Y para eso tenés que pasar por los congresos. Y la primera pregunta que se tiene que hacer cada gobierno, aquí son 4, los 4 gobiernos tendrían que hacerse: ¿puedo pasar por el Congreso sin dificultad? Si llegas a la conclusión de que puedes pasar, que te van a aprobar lo que digas y demás, y están todos de acuerdo en que hay que modificar el tratado, bueno, adelante, por supuesto, lo modificas y listo. Claro. El problema es si alguien levanta la mano y dice, pero no va a ser posible pasar por el Congreso. Sí. Y entonces ahí ponete a pensar
alguna otra fórmula, y ya que vas a estar estamos hablando de una reunión que se hace en Brasil, tienes que pensar, como dirían los brasileros, jeitinhos, forma de ajustarte a las realidades, aunque no sea infeliz, sobresaliente desde el punto de vista teórico. Infelizmente. Correcto. Obviamente, porque ha trascendido, esta es más fácil, no tiene que ver con lo que veníamos hablando, pero seguramente va a haber unanimidad en la mirada política de lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no es cierto? Supongo que sí, yo no estoy siguiendo muy de cerca ese claro. tema, tú sabes que uno no puede meterse en 20 temas. No, claro. Pero yo diría que cualquier tema sí. que hoy en día haga a las relaciones externas de nuestros países, hay que analizarlo colocando ese tema en el contexto más global en el cual se inserta. Bien. Un tema regional latinoamericano es un tema que tenés que verlo siempre en la perspectiva de toda la región, tienes que verlo en la perspectiva del sistema de países de la región de las Américas, tienes que verlo de la perspectiva internacional también. Y si eventualmente llegas a la conclusión de que una cierta forma de abordar ese tema te va a complicar aún más el manejo del tema que estás tratando de manejar, el consejo sano sería, hermano, busca otra forma de encararlo. Yo te diría que son temas que requieren mucha prudencia y firmeza al mismo tiempo. No critico la firmeza, pero prudencia es más que necesario. Correcto. Por último, no tiene nada que ver con esto, pero sé de tu especialización en la mirada de los procesos de integración. ¿Te preocupa lo que pueda pasar hoy en Inglaterra en relación al Brexit? Mira, yo tengo la impresión de que en el fondo lo del Brexit nos da una gran lección a todos. A ver. Y creo que le da lección a los europeos. Sí. Es muy fácil decir algo no me gusta, me voy. Claro. Muchas veces lo he escuchado con respecto al Mercosur. Sí. Mercosur no me sirve, me voy. Sí. Muy bien. ¿Y te vas? ¿Y a dónde te vas, hermano? Si tenés claro a dónde te vas, genial. Muy bueno. Lo que le está pasando a Inglaterra es que creían que era fácil irse, y están empezando a descubrir que no es fácil irse. Correcto. ¿Por qué? Porque en el fondo la clave de la integración europea fue atar de tal manera a los países que generaran lo que ellos llamaban solidaridades de hecho, de que sea imposible de desatar. Y eso es lo que estás empezando a observar en el caso de Gran Bretaña. Brillante. Se metieron, tuvieron varios años allí, y ahora salirse de eso no es fácil. Y bueno, creo que hace pensar todas estas cosas. Muy bueno, muy bueno. Muy completo como siempre, maestro, y la verdad es que me quedo más que satisfecho con que justo en el día de hoy hayamos podido charlar de estos temas que seguramente, no mañana, pasado van a estar recién en los diarios con los resultados de lo que termine ocurriendo allá, ¿no es cierto? Te mando un muy fuerte abrazo. Señor, te agradezco muchísimo. No, el agradecido soy yo, y ha sido un honor tenerte hoy en este segundo programa del año. Un fuerte abrazo. Hasta luego, hasta luego. Amigos, ustedes lo escuchaban directamente, el maestro Félix Peña, yo diría, dándonos algunas lecciones, ¿no? Primero, lo que debiera ocurrir en la reunión que está por empezar en horas, simplemente. Lo que debiera ser el norte de nuestras negociaciones en relación a la temática Mercosur. Me gustó cómo desdramatizó algo que ninguno de los diarios que hoy analizan lo que puede llegar a ocurrir fue tratado, que es decir, la dificultad que tiene modificar el estatus actual del Mercosur. No es, digo, voy a pasar de una unión aduanera a una zona de libre comercio, porque eso implica claramente la modificación del acuerdo. Y la modificación del acuerdo, como ustedes saben, requiere la participación del Parlamento. De los parlamentos. Mientras él lo contaba, yo pensaba, fíjense ustedes, en los dos lugares más importantes, o de los dos socios más importantes del Mercosur, Brasil y Uruguay, ambos presidentes tendrían tremendas dificultades para pasar este tema por el Parlamento. En Argentina, por las condiciones que ustedes se darán cuenta que estamos en un año electoral,
y donde el presidente no tiene mayoría en el Parlamento precisamente. Y en Brasil, porque claramente Bolsonaro ha armado un gabinete atentando contra todas las reglas previas conocidas de cómo se constituían los gabinetes en Brasil, que era en función y en proporcionalidad a las representaciones parlamentarias. Hoy en Brasil hay un parlamento hay un gabinete que no obedece a la proporcionalidad del Parlamento. Por lo tanto, también a Bolsonaro, pese a recién estar iniciando su presidencia, le sería de una absoluta dificultad pasar por allí una modificación como la necesaria. Vamos a estos últimos casi 10 minutos de café y le pregunto a Héctor una reflexión sobre la primera charla con Casella y sobre la segunda con Félix. Bueno, al margen de ser muy buenas las dos entrevistas, la relevancia de los protagonistas, hay algunos temas que a mí me están dando vuelta. Por ejemplo, Casella hablaba de coincidencias mínimas, política de Estado, con la cual coincide Ricardo Alfonsín, y de convocar a los mejores. Hasta ahí estamos de acuerdo. El tema es el siguiente. Hasta ahora, la gente del PRO, la gente de Macri, para nada está dispuesta a plantear esa alternativa. Llegado el caso, si no cambia su tesitura, ¿qué es lo que va a hacer su socio, el Partido Radical? Porque muy buena pregunta. Muy buena pregunta. A ver, cuando me agarraron antes de entrar acá en un reportaje y me hicieron una pregunta muy parecida. Y yo, como quien me lo hacía era el presidente del Partido Socialista, acá Masitelli, le dije que él conocía muy bien que la Unión Cívica Radical es de los partidos más orgánicos en la forma de tomar sus decisiones. De hecho, algunos todavía estamos padeciendo las resoluciones de la famosa Convención de Gualeguaychú. Exacto. ¿No es cierto? Por lo tanto, para discutir y para plantear qué haría el radicalismo, necesariamente tenemos que reunir a la convención. La pregunta es, ¿la van a reunir a la convención o no la van a reunir? Y estamos con ese tema. Yo creo que la pregunta tuya es absolutamente pertinente, es la pregunta que nos hacemos todos, pero vamos a tener que encontrar... Punto 1. Sí. ¿Y si no convocan? Y si no convocan, algunos dicen, yo estoy entre los convencionales que estaría involucrado en ese tema, y toman una resolución que no pase por la convención, nos obligan a judicializar la temática, es decir, recurrir a la justicia electoral, porque se supone que una decisión de esa naturaleza no puede desconocer lo que dice la Carta Orgánica Partidaria. ¿Y en el mientras tanto? Porque las fechas están a la vuelta de la esquina. Absolutamente. Bueno, esto es lo que a mí me puso, yo diría, nervioso, impaciente, a lo mejor ansioso, la vez pasada cuando Ricardo en la charla decía... No estuvo tan categórico como ahora. No, claro. Como hoy. Como hoy. Sí, claro. Pero decía que había mucho tiempo. Yo miro y veo que están cerrándose las listas, hay consulta en La Rioja, ya estamos metidos de pleno en un año electoral ya, ¿no? Sí. De hecho, se está resolviendo si se va a ir junto o no se va a ir junto, los debates que se están dando en todas las provincias, en todos los distritos, no se han cerrado internas todavía, no sabemos cómo se va a resolver el conflicto cordobés. Hoy nos enteramos del cachetazo por poco que ha sentido el candidato, diríamos, opositor a los Kirchner en Santa Cruz, como es Costa, ¿no es cierto? Me sorprendió mucho. El enojo. Además. El ninguneo. El ninguneo, sí, la claro, situación. Sí, claro. Inentendible. Yo lo de Macri no lo entiendo. Es inentendible. Si vos me dijeras que esto ocurre en Córdoba, yo te diría, bueno, en Córdoba él tiene una diríamos, debilidad por el vínculo con Schiaretti. Sí. Pero con Alicia Kirchner. Porque de esta reunión la única que sale beneficiada es Alicia Kirchner. Sin discusión. De hecho... A ver, ¿por qué y para qué? Esa es la pregunta. Es muy difícil de responder. Creo que no tenemos todos los datos de la baraja, ¿no es cierto?, todos los naipes, como para sacar una interpretación. Lo vamos a saber, a mi juicio, en los próximos días, cuando veamos cómo se resuelve el tema santacruceño.
Pero si uno unifica eso con lo resuelto por la Corte, diciendo, señores, este es un tema de la provincia, sabiendo que en la provincia la justicia que resuelve es una justicia muy influida por la etapa, ¿no es cierto?, tanto de Néstor como de Cristina, y bueno, uno tiene que sospechar, ¿no? Y de tu segunda pregunta, y en referencia a lo que decía Félix Peña, mi impresión es que esta reunión de Macri con Bolsonaro tiene más de carácter protocolar, de amistoso, de tender puentes y de hacer relaciones, iniciar un vínculo, de iniciarlo, que resolver nada. Es muy posible, es muy posible. La gente que va para allá va esperando resolver. ¿Esperando resolver qué? Yo diría, en la línea misma de lo que decía Félix, esperando resolver que no va a haber grandes modificaciones, y tener en claro que eso no va a ocurrir. Mi mayor confianza en que el tema salga aceptablemente bien es que, a diferencia de Argentina, en Brasil el peso que los sectores de la producción tienen sobre la Cancillería brasilera, que por supuesto tiene una continuidad en sus equipos muy superior a los nuestros, haga que no haya apresuramiento en tomar algunas decisiones que también son peligrosas para el aparato productivo brasilero. Entonces, que en esa coincidencia entre los sectores privados argentino y brasilero pueda haber una punta como para no forzar situaciones como estas a las que hacía referencia Félix. En los otros dos puntos, como él bien decía, son más secundarios y menos urgentes, pero primero es el más fuerte, ¿no? Yo en el editorial comentaba, estamos hablando ni más ni menos de la exportación de 3.000 empresas argentinas. Claro. Es una situación, diríamos, de mucha envergadura como para que uno no se preocupe por eso, ¿no? Bueno, y por último un temita que vamos a dejar pendiente para el martes que viene, que tiene que ver con la inflación, cuyo análisis final debe estar saliendo en este momento. Debe estar saliendo en estos momentos. Se habla de entre 46 y 48% Así es. de inflación en el año, y las perspectivas para este año presente no son más alentadoras, pero tampoco son muy... No, por supuesto. Yo me acuerdo cuando hace mucho tiempo alguien me preguntó en un panel televisivo y casi se me rieron. Yo dije que iba a estar más cerca del 50 que del 40. Claro. Y obviamente está más cerca del 50 que de 45. A mi juicio va a terminar el año cerrando en 48. Los últimos segundos tal vez lo aproveche diciendo que el director de estudio EcoGo, Furiase, dice: para el 2019 consuma de tarifa del orden del 40-45%, salarios al 35%, con paritarias en el 25% montadas sobre el arrastre del 2018, y un dólar funcionando como ancla y una política monetaria restrictiva difícil que el 2019 cierre con una inflación abajo del 30% Total, anual. Ese es el número que yo manejo. Yo creo que el piso es 30%. Señores, exactamente a las 16 horas vamos a entregar el micrófono de AM 1010 a los amigos de la audición de los enfermeros, y nosotros nos estamos reencontrando el próximo martes, como siempre, en Comercio Exterior Siglo XXI, de 14 a 16 horas, siempre por AM 1010. Hasta el martes que viene. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latinas, 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 Onda Latinas.